Gerardo, simplemente de encargarse de que haya justicia cuando hay un crimen que ha sido basado en odio y saben que una de las categorías de odio es por orientación sexual, así que eso es lo que nos concierne, ¿bien? Entonces, como Gerardo dijo, si has sido víctima de un crimen, hay maneras que te puedes aprovechar, ya te dieron, ¿no? Ya estás dado, entonces no te quedes dado, sácale todo el provecho que puedas. Es cuando entra la visa U, y para eso es que tenemos a Karen Zwick para hablar de la visa U, y también va a hablar un poco acerca de la inmigración de asilo para la comunidad LGTB. Sin más tardar, Karen Zwick. Hola a todos. Antes de todo, tengo que decirle que soy gringa y no soy hablante nativa de español y le pido su paciencia. Ok. Otra vez, mi nombre es Karen, soy abogado con el Centro Nacional de Justicia para Migrantes. Nosotros ayudamos a toda la gente que son aquí en los Estados Unidos sin papeles o que no son ciudadanos. No solamente la gente que se identifica como LGBT y no solamente las personas que están pidiendo un visa U o asilo político, los dos temas que voy a hablar hoy. Por ejemplo, hacemos cosas para personas que están pidiendo un estatus legal a través de una familia, un miembro de una familia o algo así, ¿ok? También hacemos DACA aplicaciones, entonces solamente estoy diciendo eso porque es importante que ustedes entiendan que las opciones son largas y hay varias opciones y si no califica por algo que estoy hablando hoy, no significa que no califica por nada, ¿ok? Ok, entonces voy a seguir con el visa U, pero antes de hacer eso quiero continuar con algo que Gerardo dijo, que él estaba hablando sobre delitos menores y delitos grandes, y quiero explicar a ustedes que si usted es la persona que lo comete, el delito es muy diferente. Aunque es un delito menor por el Estado, no es un delito menor por el gobierno federal por casos de inmigración. Entonces es muy importante, si usted está en una situación que usted es la persona que hizo el delito, que habla con alguien, un abogado, para entender las consecuencias de ese delito en su caso de inmigración, ¿ok? Ahorita voy a un visa U. ¿Qué es un visa U? Es una visa que es disponible para personas que son víctimas de un delito aquí en los Estados Unidos. Tiene que demostrar que es una víctima y que ayudaba al gobierno en el proceso de prosecución de ese crimen, ¿ok? También que demostrar que tú has sufrido un daño grave físicamente o personalmente, emocionalmente. Y otra cosa que tiene que demostrar es que tiene permiso de estar aquí en los Estados Unidos, pero hay un perdón de eso. Si, por ejemplo, si entras en los Estados Unidos ilegalmente y después es una víctima de un crimen aquí, puede pedir una visa U, pero va a tener que también, junto con el visa U, va a tener que pedir un perdón del detalle que entraste a los Estados Unidos sin papeles. Eso es algo que todos entienden. Ese proceso, después de recibir una visa U, va a tener como 3 años antes de poder recibir su residencia permanente. Y también, si usted tiene delitos, ellos van a considerar esos también para ver si usted califica por una visa U. Otra cosa que es muy importante entender de la visa U es que la persona que cometió el delito no tiene que estar condenado. No es importante que sea condenado. Es suficiente recibir una visa U, demostrar que eres víctima del delito y ayudaba a la policía. La persona no tiene
la persona que cometió el delito no necesariamente tiene que haber sido encontrada culpable. Otra cosa que hay que entender es que el proceso es un poquito diferente en cualquier lugar donde está. Por ejemplo, él está trabajando en el condena de Cook. Es un poco diferente aquí en los suburbios, porque a veces la policía no está de acuerdo con el proceso de firmar la papel que dice que es Ancora, usted ayudaba a la policía. Y si encuentra ese tipo de problema con la policía, eso es una vez que necesita ayuda de un abogado para hablar con ellos y explicar el proceso y todo eso. Es importante que la policía entiende que firmar ese papel no significa que tú vas a recibir un beneficio de migración, solamente dice que tú eres víctima de un crimen. Hay las personas de inmigración que todavía tienen que decidir si califica por una visa U. ¿Ok? Otra cosa, si tú no eres víctima de un crimen o si no puedes recibir una firma de la policía, hay otra opción para personas que se identifican como LGBT o tienen HIV, y eso es que nosotros decimos generalmente en español asilo político. De veras, yo no me gusta esa palabra porque significa que personas solamente pueden recibir asilo si tienen una opinión política, pero eso no es la verdad. También puede recibir un asilo político por razón de su orientación sexual, su identidad como transgénero, si tiene HIV, si fue víctima de violencia doméstica en su país. La diferencia entre una visa U y un caso de asilo es que la violencia que sufriste tiene que ser afuera del país, en su país de origen, ¿ok? Hay un caso de asilo es muy complicado y hay varias cosas que tiene que demostrar. Que tiene que demostrar al fiscal que está fuera de su país, que tiene miedo de regresar a su país. La razón por su miedo es bajo de, por ejemplo, su orientación sexual. Ayuda a un caso si ha sufrido algún tipo de persecución. No es necesario, pero ayuda en el caso. Y tiene que explicar que su miedo es es del gobierno de su país o a gente que el gobierno no puede controlar. ¿Y qué significa eso? El gobierno no puede controlar. Por ejemplo, en México, por ejemplo, hay bastantes leyes del gobierno nacional que ayuda a personas que se identifican como gay, pero la mayoría de la gente no son de acuerdo con esas leyes y usualmente la policía no ayuda a personas que son víctimas de crímenes de odio en México. Y por eso tú puedes, por ejemplo, si es mexicano y fue víctima de un crimen, puede demostrar que la policía, aunque hay las leyes en su país, la policía en México no ayuda a personas que son gay. ¿Me entiende eso? Otra cosa que es muy difícil para un caso de asilo, que es un problema grandísimo para la población LGBT, es que tienen que entregar una aplicación por asilo dentro de su primer año aquí en los Estados Unidos. Eso es algo que casi nadie de mis clientes lo hizo. Pero si no lo hace, hay varias razones que pueden explicar al fiscal por un perdón de esa regla, ¿me entiendes? Eso es muy importante, ¿entendieron? Una vez ha entrado a Estados Unidos, tiene un año para reportar, para pedir asilo político basado en orientación sexual. Después de ese año ya las reglas cambian completamente. Así que si saben de alguien que ha entrado a Estados Unidos y ha sido víctima de un crimen en su país de origen, tienen un año a partir de la entrada para reportar y pedir ese asilo. Hay otras maneras en que se pueden hacer y Karen va a explicar, pero ese año es importante. Tienen solamente un año desde el momento que han entrado a Estados Unidos. Ok, entonces, si estoy aquí por más de un año, ¿cuáles son sus opciones? Por ejemplo, si no estaba abierto sobre su orientación sexual,
pueden explicar que eso es un cambio de sus circunstancias y eso debe recibir un perdón de esa regla de que dice que tiene que entregar su aplicación dentro del año. El mismo es la verdad para personas que son que tienen VIH. Es posible recibir un perdón de esa regla para esas personas. O si alguien es transgénero y empieza un proceso de cirugía o tomar hormonas o algo así, eso es también un cambio. Básicamente tiene que identificar un cambio en su vida y eso que se justifica su razón por no entregar su aplicación antes, ¿ok? Otra cosa, finalmente, para un caso de asilo, que es importante que, bueno, no es finalmente, hay dos cosas más. Una cosa más es, su credibilidad es lo más importante en cualquier cosa de inmigración y por eso va a necesitar, nosotros sugerimos que siempre va un abogado. Si no puede pagar a nadie, nosotros no cobramos por nuestros servicios por asilo y cobramos ratos muy bajos para personas que están pidiendo un visa U y si no puede pagar esos, también no tiene que pagarlos. ¿Ok? Entonces, es muy importante hablar con un abogado porque cualquier detalle de un caso puede ser usado en contra de usted. Por ejemplo, si tú no puedes, si tú dices en su forma, yo entré a los Estados Unidos en esa fecha, y en su entrevista tú dices, yo entré a los Estados Unidos en esa fecha y es que es dos, 3 días diferentes, ellos pueden decir que está mintiendo. Y entonces es importante tener un abogado que puede prepararle por todo el proceso. Y también puede ayudarle con el proceso de obtener los papeles que va a necesitar para demostrar que todo lo que está diciendo está la verdad. Por ejemplo, artículos que explican la situación en su país de origen. ¿Ok? Y ahorita la cosa final es que si tiene un delito de cualquier tipo, es muy importante que habla con alguien, porque un delito que parece muy menor, o algo que no es muy importante aquí, o si no estaba en un cárcel o nada de eso, no importa por inmigración, porque las consecuencias para inmigración de cualquier delito son muy diferentes que son con el Estado. ¿Ok?